tiempo. Buenos días, hola Romy, buenos días a todas las madrugadoras. Las felicito, les agradezco por acompañarme a esta hora de la madrugada aquí para un sábado. Muchas gracias por no dejarme abandonar. No, de verdad, por eso me puse yo a esta hora, porque yo sé que cuesta. Bueno, hoy a mí me toca, o decidí, hablarles sobre un tema que hace un ratito vengo investigando, que me viene dando vueltas, que lo vengo pensando hace rato en realidad. Pero Carolina, hola Carolina, pero ahora como que lo he estado sistematizando más, lo he estado haciendo más consciente, que es el tema, concepto, palabra, término, entretenedora. Me gustaría que habláramos de eso, de ese concepto, que lo pongamos en discusión, que lo pongamos también en contexto con lo que nosotras hacemos, a lo que nos dedicamos, a ustedes les hace sentido o no, por qué, qué otro concepto les gustaría más. Yo también les quiero contar sobre algunas entretenedoras que a lo mejor no las conocen tanto, etcétera. De eso se va a tratar hoy día mi ponencia. Como les digo, este es un tema que yo ya vengo haciendo. De hecho, yo tengo un curso regular que se llama así, que es un curso de entretenedoras. Así que en realidad es algo que está bien activo en mi mente y en mi acción en el último tiempo. ¿Sí? Me gustaría, como les digo, no es necesario que prendan la cámara, a lo mejor yo sé que están tomando desayuno o pijama, como sea, no me importa. Pero les quiero pedir que pongan atención en este videito que les voy a mostrar. ¿Ya? Pongan atención en este video. A ver qué les parece, qué les surge. No quiero que sean mentales ni que analicen tanto. Después vamos a comentar y no quiero que lo piensen tanto, que lo analicen tanto, sino que después me digan de verdad lo que les pasó. ¿Sí? Ay, la Caro Jofre. Hola, Caro. Me encanta. Díganme lo que les pasó, lo que les generó así muy... Espérate, que vienen dos personas, vamos a esperar para que entiendan lo que vamos a hacer. ¿Ya? Porque me interesa que lo vean. Entonces, lo que vamos a hacer después es que me digan palabras sueltas, palabras clave de lo que a ustedes les pasó con esto. Hola Lore, estaba esperando que llegaras. Porque voy a mostrar un video y quiero que lo miren tratando de identificar lo que sienten, no tan mental, sino que más bien lo que a ustedes les pasa con esto, ¿ya? En función y en relación al tema de mi ponencia, que es las entretenedoras, ¿ya? Así que acá voy con el video. Espérenme, voy a activar una cosita para que se vea mejor. Ya. Acá vamos. يعني انت زي اميره دي اصول يا امي. ايمن درويش اخوه ايه؟ استني، انت دي
اصول. ده انت واحده صاحبه بيت وفاتحه بيت، انا ما يرضينيش ان بيتك يتخرب. انت عارفه معنى كلمه بنت ابنتي جوزت يعني ايه؟ يعني دفنتها ارحم.
هات هنا الشاي مع واحد شيشة واتنين قهوة كمان عالبيشة. هات هنا الشاي مع واحد شيشة واتنين قهوة كمان عالبيشة. يلا اوام اعمل لك همة وارمي عليهم. Ya, muy bien. Bueno, para las que me llegaron mientras estaba el video, les cuento de qué se trata lo que estamos haciendo. La idea era que vieran el video y sin analizar tanto, sin ponerse tan mentales, que trataran de identificar lo que les pasa, lo que sienten, lo que identifican, lo que se les venga como a la mente y al corazón, pero de manera rápida e intuitiva. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Cuáles les gustaron, cuáles no? ¿Qué pueden identificar en lo que vieron, etcétera? A ver. Este programa, me encantó este periodista. Recuerden eso, silencio en los micrófonos, gracias. Ya, pues yo sé que es temprano, yo sé que se están recién como desperezando, pero esto, la Nati, pueden escribir en el chat, palabras sueltas, lo que quieran, chiquillas. A mí o sea, me llama la atención que es como llevar lo popular y la calle como a un ámbito más escénico, más de como espectáculo, porque finalmente vemos a la Fifi que está en un gran escenario, pero haciendo cosas que son rutina de la gente en Egipto. Y vemos que todo lo anterior tenía que ver con eso, con lo popular, con una fiesta, con una celebración, con algún evento que necesitaba como prender a la gente, por decirlo de alguna forma. Exacto, claro, yo creo que a veces no vemos eso, como que lo que más bien siempre desarrollamos en Occidente como danza oriental es una disciplina de danza, ¿cierto? En un momento ya se empezaron a hacer más conocidas las danzas folclóricas, ¿cierto? Y ahí empezamos a ver que había otras posibilidades, otro tipo de música, pero muy pocas veces entendemos el concepto integral en su totalidad de lo que implica una bailarina y una entretenedora en el Medio Oriente. ¿Se dieron cuenta? Yo creo que la que mejor lo refleja es la última, que es Fifi. Fifi ya en la segunda etapa, porque el video anterior era más jovencita. ¿Qué hace Fifi? Fifi anima al público, como dice la Nati, alude a la cultura popular, pero así, literalmente, pasa por el humito 7 veces, ¿cierto? Canta, actúa porque está representando algo, se sienta en la silla, de verdad hay mucho más que solo bailar, pero a veces eso no lo vemos, no consideramos que eso es parte de lo que sucede en el Medio Oriente con las entretenedoras. ¿Qué más? A ver, voy a leer el chat. Ah, mira qué interesante lo que dice la Lu. Los que eran dirigidos para hombres me incomodaron. Ya, eso no es menor, pues chiquilla, ¿cierto? Yo creo que muchas veces la razón por la cual el concepto entretenedora nos molesta, nos incomoda, es porque se asocia con eso, con esta cosificación de las bailarinas, de las mujeres que exhiben su cuerpo para entretener a una audiencia masculina. Pero es mucho más que eso.
es mucho más que eso. Piensen que hay entretenedoras que bailan solo para mujeres. Y eso ha existido y es mucho más antiguo que la danza oriental, que el Rakshaki. ¿Sí? ¿Qué más? Veo la importancia, dice la Romy, de saber desde dónde se hace. Ay, me encanta. ¿Dónde está el poder? Claro, otra vez, el contexto y, en este caso, algo más, tu intención, tu propósito. ¿A quiénes la estás bailando? ¿Por qué te vestiste así? ¿Qué quieres que entiendan de tu danza? ¿Te vas a comunicar con el público o no? ¿Cierto? Y si te vas a comunicar, ¿cómo te vas a comunicar? La Joanina dice, pelvis, choreza, centro de atención. Mira, ¿qué hay detrás de eso? Las entretenedoras en el Medio Oriente son mujeres poderosas. Son mujeres que de verdad no es menor que estén ahí. Son osadas, valientes. Se arriesgan a muchas cosas. No sé si, no todas, pero algunas alcanzaron a ver la Lolita, porque es muy jovencita, de Calipso, con una faldita cortita. Ya, hay un tema ahí, ¿o no? Algo pasaba ahí. La Caro dice, hay un show. Un show. O sea, no es solamente te pongo play y salgo y hago mi coreo, ¿cierto? Sino que hay algo más. La Lore dice, Fifi se pega el show literal. Total. Más encima, aquí esto no puedo dejar de decirlo, Fifi le costó mucho ser famosa y ser como ovacionada y admirada por una audiencia de elite. Le costó mucho. La gente que la seguía más bien era de las clases populares. Y la veían en la tele, en las películas, y ella era como una especie de heroína como de ese contexto, de esas personas, de ese mundo. Pero llegó un momento más adelante en la carrera de Fifi que Fifi lo logró eso, y hacía estos conciertos bailados, que le llamo yo, con su orquesta, que duraban prácticamente 2 horas. ¿Y qué hacía ella? Hacía puras alusiones a la cultura popular, que a la elite no le gusta nada. Entonces me parece que ahí hay más provocación también. No es solamente esta cosa del cuerpo, ¿no? Sino que hay más provocaciones, que en ese caso incluso es de clase, es social. La Caro dice, una puesta en escena. Las que estaban dirigidas a hombres incluso eran incómodos para las mismas entretenedoras. Claro, ahí vemos a la niña, a la Lolita de Calipso, y se nota que hay algo ahí, que ella está como luchando por tratar de estar ahí, pero no está completamente cómoda, ¿cierto? El primer video, que no sé si todos lo vieron, que eso es como un extremo, ¿cierto? Como de ese rol que hay y esa cosificación que hay para las mujeres. Pero hay otra en que están muy asumidas, empoderadas, felices, ¿cierto? Como el último, sobre todo. Súper, muy bien, qué buenos comentarios, chiquillas. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos ir pensando? ¿Qué podemos ir como ya incorporando a nuestra reflexión respecto al concepto de entretenedora? Primero, que inevitablemente el concepto está cargado de un montón de cosas ideológicas, de nuestro contexto precisamente. O sea, esta palabra para muchas personas en distintos contextos, es decir, entertainers, no es para nada peyorativo, para nada. O sea, entretenedores también podría ser las personas que participan en el Cirque du Soleil, ¿me entienden? Para nosotras, en la danza oriental, tenemos cargado este concepto asociado con la idea de bailar para hombres, de mostrar el cuerpo, etc. Pero eso, chiquillas, depende de nosotras. Eso es lo que yo les vengo a decir, que en el fondo la invitación es a no sentirse dominadas por el concepto y arrancarse de eso, porque además no podemos olvidar y no podemos negar que nuestra danza sí está cargada de cuerpo, de sensualidad, de una expresión que tiene que ver con el cuerpo y que tiene que ver con un cuerpo de mujer, además, en general, ¿cierto? El problema no es ese. El problema es qué carga tiene eso, qué significa eso, cómo nos relacionamos con eso. Ese es el problema, eso es lo que ha ido pasando. Entonces, a continuación, les voy a mostrar mi PowerPoint para contarles sobre algunas quizás entretenedoras que a lo mejor no conocen tanto, y para que hagamos como una cierta línea de tiempo y un continuo para que conozcan a entretenedoras que en realidad han ido más allá
de esto que conocemos, que tiene que ver también con un mercado que nació, ¿cierto? O sea, esta idea de la bailarina que baila con esa ropa, que entretiene, que los que pagan son hombres, tiene que ver con un mercado. Claro, y eso forma parte de una etapa, pero las entretenedoras existen desde el año 1000, chiquillas, se tiene registro. Entonces, ¿fue siempre así? ¿Qué pasaba antes? ¿Y qué pasa, como les decía, con las entretenedoras que bailan para mujeres? ¿Sí? Entonces, vamos a ver el power. Les voy a ir contando rapidito para que alcancemos a debatir. Ya. A ver. Entonces. Ya. Voy a partir diciéndoles qué es, a qué se refiere el concepto de entretener. Muy simple. Hacer menos molesto y más llevadero algo. Súper simple. No habla de prostitución, no habla de nada más, no habla no tiene ninguna carga. Es solo hacer llevadero algo y hacerlo menos molesto, ¿cierto? Pero ese rol, esa acción, tiene muchas aristas y yo puedo escoger muchas maneras de desarrollarlo. Ahí está el tema. Entretener, como decíamos, no tiene una connotación específica ni una actividad definida, no, sino que esa carga se le ha otorgado, se ha ido ganando por la historia, por el desarrollo y por el contexto en que hemos visto más bien desarrollado la danza de las entretenedoras, sobre todo lo que conocemos más. Otra acepción de entretener es divertir, recrear el ánimo de alguien. O sea, piensen en entretenedoras y entretenedores, otras y otros entretenedores. Así rápidamente. No necesariamente pensamos en bailarinas, ¿cierto? Pensamos, por ejemplo, en el circo, pensamos en gente que hace stand-up, ¿cierto? Hay muchas formas de entretener. Yo te pregunto entonces, ¿crees que la música y la danza como entretención para los pueblos del Medio Oriente y el norte de África es un fenómeno moderno solamente relacionado con lo escénico? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿me entendieron la pregunta? ¿Usted cree que esto de entretener solo tiene que ver con que yo voy a un lugar, pago una entrada o estoy en un lugar donde va a haber alguien que me va a entretener? ¿O va más allá? Sobre todo en relación a la entretención y a las entretenedoras del Medio Oriente y del Norte de África. A ver, voy a salir para mirarlas, a ver si quieren. ¿Qué opinan? No, dice la Nati. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Es solo escénico entonces? ¿Qué creen? También puede ser íntimo, dice la Luz, ¿cierto? Claro, claro. ¿Qué quiere decir íntimo? Puede ser en una misma comunidad, o sea, hay una entretenedora que tiene ese rol para su tribu, para su pueblo, ¿cierto? La Joanina dice, creo que no, va relacionado con su idiosincrasia, por supuesto. O sea, de verdad, las mujeres tuareg, por ejemplo, ¿qué hacen las mujeres tuareg? Cantan, cuentan historias, tocan tambores, y eso es parte de la vida cotidiana, es parte de las actividades del pueblo tuareg. Llega un momento en que hay mujeres que tienen ese rol y que lo cumplen para la comunidad completa. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se pueden, qué más asocian con esto de entretener en un contexto más, entre comillas, realista, auténtico, que no sea escénico? A ver, ¿qué otra cosa se le ocurre? Vamos, pensando. Nati está silenciada. Muy bien que esté silenciada. Sí. Es lo que quieren mucho, pero mantener su cultura también, pues, como parte de que vaya en el tiempo, porque recordamos que antiguamente no se escribía ni habían videos, pues. Era el que se iba pasando como de madre a hija o de familia a familia, entonces era importante mantenerlo de alguna forma, y muchas culturas también relataban su historia a través de la danza o de la música. Exacto. Las entretenedoras también cumplen un rol de cohesión social, de unir y de mantener la identidad del pueblo, de la tribu, de la comunidad, etc. Las Jihad, por ejemplo, de Marruecos, nacieron así, nacieron para eso, en un contexto muy pequeñito, pero se fueron masificando, y otra vez
lo mismo que la danza oriental en Egipto, entraron a un mercado que tiene otras reglas, que tiene otra intención, que tiene otro propósito también. Entonces, al cambiar el propósito, cambia la forma también, y cambia el contexto donde se desarrolla eso. Pero entonces, en el Medio Oriente, de verdad, chiquilla, hay muchas maneras, muchas posibilidades de ser entretenedora, pero que van más allá de este concepto que tenemos siempre y que obviamente yo entiendo nos incomoda, nos molesta, porque no se asocia con lo que nosotras queremos transmitir, con lo que queremos mostrar con nuestra danza, ¿cierto? Ya, continúo ahí con el power. Ya, voy a irme rápido aquí porque tengo mucha información, pero va muy rápido. Solo quiero decir que, claro, antiguamente, aquí estamos hablando de 3000 años atrás, o sea, 1000 años antes de Cristo, antiguamente, las entretenedoras estaban ligadas a lo devocional. Por ejemplo, existían las sacerdotisas en los templos del Egipto faraónico, que eran las encargadas de, como de ser una especie de canal con la música, conectadas con la música en ciertos rituales. Eso existe en muchas culturas, muchas culturas. De hecho, la imagen que les pongo precisamente es desde las sacerdotisas que tocaban daf, ¿cierto? Que eso era un rol súper importante para los rituales, pero que después se fue transformando en algo social también. Esto es importante, que claro, aunque tenía ese carácter ritual, pasó lo que les decía, que se transformó, y lo que comentaban ustedes, lo que comentaba la Nati, se transformó en un aglutinador social que afianza la identidad, ¿cierto? Y eso hizo que ya no estuviera este rol de entretenedora, no estuviera solamente en las celebraciones rituales, sino que también en las sociales. No se miraba mal eso, porque el propósito igual era de celebración ligado a una creencia, a una devoción, a agradecer, a pedir, ¿sí? Entonces no estaba mal que eso pasara en una celebración. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿qué hizo Fifi ahí? ¿Se dieron cuenta que pasó 7 veces por unos humitos? Ya, ese es un ritual, es un ritual premonoteísta que existe en Egipto, por ejemplo. Y esas cosas siguen presentes en la cultura popular chiquilla. Lo que pasa es que en el contexto escénico de la danza oriental no lo vemos siempre, cada vez lo vemos menos. Aquí hay 2 ejemplos muy concretos, muy acotados, de lo que podrían ser, lo que son entretenedoras locales dentro de una misma tribu. Tenemos a un grupo, en este caso hombres y mujeres, del pueblo Amasik, de Marruecos específicamente, que hacen una danza que se llama Aidous, como dice ahí, que es una línea y que, claro, la gente la puede bailar, pero la gente no la puede bailar si la gente, digamos, de la tribu en general, no la puede bailar si este grupo no los guía. Entonces, esto de verdad es un ensamble de entretenedores que son parte de la tribu, y es muy importante en los festivales, en las celebraciones, en las fiestas, y todas esas fiestas y festivales son precisamente para mantener su identidad, para realzarla. Después tenemos a la tribu Rashaida. ¿Conocen a esa tribu? Como de Eritrea, es de Eritrea. De la península arábiga, son beduinos, y aquí, de verdad, que hay entretenedoras, así, con todas sus letras. O sea, me parece que se nota. O sea, parece como Calvelia, ¿o no? Pero no, nada que ver. De hecho, tiene burka. Y se nota el cufille de los chiquillos aquí a la izquierda. Bueno, en la tribu Rashaida hay un rol de mujeres entretenedoras que bailan también en las celebraciones de la comunidad. ¿Ven? Obviamente, lo que empezó a ver en el Medio Oriente, que es un periodo muy extenso, profundo, complejo, largo, pero vamos a resumirlo en un segundo. Las invasiones que comenzaron, podríamos decir, de manera más como masiva en el siglo VII por la proliferación del Islam, generó distintos imperios, distintos cruces, invasiones, fue cambiando dónde estaba como el poder, ¿cierto? Y eso hizo que en esos lugares, esas ciudades importantes, entre comillas, que empezaron a nacer, que eran como el reflejo del imperio de ese momento, empezó a tener también el desarrollo de la música y la danza como actividad profesional de parte de entretenedoras que ya no bailaban solo en rituales íntimos, locales,
sino que ya eran de consumo masivo y donde bailaban en mercados, es decir, en la calle o en el palacio. Siempre está esta dicotomía entre lo público y lo privado, la casa, la calle, y esa casa puede ser una fiesta privada o el palacio, y los mercados, las celebraciones de los santos sufis, por ejemplo, los maulid, en el Medio Oriente y en Egipto principalmente, etc. Hay una entretenedora que, wow, oh my God. Su registro principal es del año 1000, pero se dice que ya en el siglo VIII y IX existían. Oh my God, que son las kainas, o quillan, ¿las conocen? O kainat, en plural. Ellas podríamos decir que son las primeras entretenedoras de las que se tiene registro, que su vida, su actividad estaba basada, centrada en la danza, la música, para ser exhibida y para recibir algo a cambio. ¿Sí? Se dice que ellas podrían ser el antecedente de las Sawalim. ¿Hoy? Sí, ya. Después tenemos a las bailarinas étnicas profesionales, yo les llamo así, que son representantes transmisoras de un legado cultural identitario, es decir, son bailarinas locales, de tribus también, algunas tienen una identidad étnica común, otras no, por ejemplo las Jihad no tienen identidad étnica común, pero las Ouled Nail y las Gawasi sí. Actúan como un canal, es decir, son las que propician la alegría, la entretención, la danza en un contexto de fiesta. Y precisamente con eso que generan un vínculo, una interacción con la audiencia, cosa que no es menor, porque mujeres bailando, comunicándose con la gente que está afuera mirando, que pueden ser hombres, no es menor, ¿cierto? Ya, si se fijan hasta acá, tenemos un contexto bien local, o ligado a un contexto cultural o a una idiosincrasia. ¿Pero qué pasó? ¡Wow! La colonización. Entonces, todo esto que podíamos ver antes, vestuarios que eran ligados a la cultura del pueblo, de la tribu, hay algunos pueblos que lograron mantenerse así, como estos, ¿cierto? Porque están muy ahí guardados y preservan su identidad por lo mismo. Y son pueblos que precisamente han luchado toda la vida contra invasiones, entonces un colonizador más europeo ya ni le asusta. Pero eso no pasó con todas las danzas, sobre todo con las entretenedoras como las Ouled Nail y las Gawasi. La colonización tuvo una tremenda influencia en su danza, en su vestuario, en su expresión, en su música y en el propósito de su danza. Ya no era comunitario necesariamente, ya no era para un grupo de personas, que incluso podía ser que ellas también pertenecieran a ese grupo, sino que se genera esta pared, esta cosa que está afuera, y las bailarinas, las entretenedoras son unas obreras del asunto que van, les pagan y se cree que por eso ellos tienen derecho a pedirles lo que sea, ¿cierto? A exigir lo que sea, que bailen de una manera, que se vistan de una manera, etc. Les voy a decir, yo estoy como en una investigación, una actualización más bien, vamos a decir, de las Gawasi, chiquillas, de las danzas de las Gawasi. Estoy investigando algo que no está para nada documentado, muy difícil, pero ahora estoy teniendo más fuentes y más gente que también lo investiga, que son las bailarinas del norte, del delta de Egipto. Y fíjense que existen bailarinas en el delta, Gawasis en el delta, todavía hoy, pero ellas, si ustedes las ven, parece que bailan danza oriental. Incluso algunas usan traje 2 piezas, aunque lo niegan, pero hay imágenes. Las Gawasi actúan sin velo en las calles, incluso para divertir a la chusma, y su danza tiene muy poco de elegante. Comienzan con algo de decoro, pero enseguida, por medio de miradas más y más vivarachas, entrechocando sus castañuelas de latón con mayor rapidez y haciendo gala de una energía que aumenta cada movimiento, desarrollan un espectáculo que concordaría perfectamente con Marcial y Juvenal, con el que Marcial y Juvenal ofrecen en sus descripciones de las bailarinas de Gades. Esto lo dijo Edward Lane en su libro, lo registra en su libro Maneras y Costumbres de los Modernos Egipcios. Esto es súper importante, chiquillas, porque además, ¿quién nos ha entregado la información sobre las entretenedoras? ¿Quién habla de las entretenedoras? Otros. Y otros, digo, otros hombres europeos. O sea, es inevitable que la descripción de ellas también está permeada por su imaginario y por su cultura. Miren lo que dice ahí,
que tiene muy poco de elegante y que divierten a la chusma. O sea, ese estigma de la gawasi como algo poco decoroso, feo, poco elegante, fue impuesto por los europeos. Eso no existía antes. Otro problema, otro factor que hizo que cambiara la danza de las entretenedoras, además de la colonización, es el fundamentalismo islámico. Aquí tienen al señor fundador de la hermandad musulmana, que ha causado estrago en todo el Medio Oriente, principalmente, o sea, desde Egipto para adelante, en todos los países del Medio Oriente existe esta agrupación. Estamos hablando de hace casi 100 años ya, chiquillas. Y obviamente, precisamente en el siglo XX, que cuando conocemos más a las bailarinas tuvieron que empezar a adaptar su danza un poco. A raíz de eso, a raíz de esta fundamentalización que hizo que se generaran ciertas restricciones también, ¿cierto? Eso hizo que cambiara el estatus de las bailarinas. En el siglo XVIII existía el wali, que era una entidad que llevaba un registro de las mujeres públicas, se llamaba, y también, por otro lado, de los mendigos y otras actividades indecorosas. Las mujeres públicas eran las prostitutas nomás en un momento, pero después se incorporó a las bailarinas. Se incorporaron a las bailarinas a este registro como mujeres públicas, ¿sí? Y le empezaron a cobrar también un impuesto que hizo que para ellas fuera muy difícil y cambió el prestigio. Ya las bailarinas no eran reconocidas como una representación de algo local, de la identidad, sino que era algo indecoroso. También tenemos a este caballero, Mohamed Ali, que él tenía todo un pachá de Egipto, que miren la cara, él parece europeo, él no era prácticamente egipcio, y él tenía toda esta idea de la modernización de Egipto, que era, en el fondo, ir en contra de la cultura popular, que para él era primitiva. Y eso hizo que prohibiera a la danza de las mujeres públicas, como de las gawasi y de las awan. Otro factor fue la occidentalización. Miren ahí los señores, el rey Farouk y a Nasser, miren cómo están vestidos. De verdad hay una mirada a Europa como que ahí está el futuro, ahí está el progreso, y eso es a lo que se quiere de alguna manera llegar. Y toda la cultura popular, incluidas estas bailarinas tradicionales, entretenedoras, locales, que con una identidad también empezaron a ser relegadas a sus pueblos o algo, entre comillas, exótico. Y después llegamos a lo que conocemos más, que ya es el boom, y es una mezcla de todos los factores anteriores. Yo no quiero decir que es mentira, ni que está mal, ni que muera el Raksharki, no. Es hermoso, nos gusta, nos identifica, nos gusta la música, pero no podemos negar que tiene que ver con los fenómenos que les estaba contando. Y por eso no conocemos tanto del resto. Recién estamos conociendo de la gawasi más, recién estamos conociendo de las Old Name, de la Jihad, recién estamos conociendo de las Kainas, de la historia de las Kainas precisamente, recién estamos conociendo otras entretenedoras que hubo en otros lugares, como en Palestina, por ejemplo. En Palestina no hay Raksharki. Entonces, ¿qué había? Tenía que haber alguna entretenedora. ¿Qué bailaban? Y eso recién lo estamos sabiendo. Con el surgimiento de los salat, que son los lugares de entretención, se recupera cierto prestigio, pero un poquito ahí en un contexto bien de élite, ¿sí? E inevitablemente surge una división. Es decir, tenemos a las que bailan en los salat, y después en los casinos, y después en escenario, y después en los hoteles 5 estrellas, pero tenemos a un montón de mujeres chiquillas en el Medio Oriente cuya única posibilidad y oportunidad de ganarse la vida como mujeres, porque no hay más oportunidad de trabajo para las mujeres, es ser entretenedoras, y tienen que hacerlo bajo condiciones extremas, muy machistas, de explotación, pero tiene que ver con la sobrevivencia, no es una opción finalmente. ¿Sí? Pero por otro lado tenemos las superestrellas, que muchas veces son de Europa, ¿cierto? Que viven en Egipto y que contrastan con esta otra realidad. Entonces, si ustedes se fijan, las famosas se asocian con la alegría, con la conexión con la audiencia, con un vínculo con la música, con que expresan una emoción que más tiene que ver con la bailarina de danza oriental, ¿cierto? Con las más famosas. Y que tienen como, que de alguna manera tienen una reputación, una carrera que las hace más famosas, a pesar de que igual hay gente que las mete al mismo saco.
Pero hay otra mirada sobre las entretenedoras que las tilda de lascivas, provocadoras, peligrosas, vergonzosas, que es una excusa para otras actividades como ser prostituta, que es una danza para otros y que es comercial y monetarizada. Esa dicotomía existe, chiquilla. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que nos despojemos de esa carga, depende de nosotras, que recuperemos el sentido, que recuperemos esta idea de entretener a todo nivel, de crear una puesta de escena, de considerar a la audiencia, de hacer algo más comunitario. No olviden qué es lo que quieren ustedes. Si se ponen un traje, ¿de verdad se sienten cómodas con ese traje? ¿Por qué lo escogieron? O porque se supone que es el que hay que usar, porque está de moda, o porque de verdad es algo que las representa. Las representa la manera de bailar, la cara que ponen, la música que usen. Dense la oportunidad de preguntarse eso. Si lo hacen, van a seguir honrando estas danzas de la manera que sea, porque en la medida que asumamos lo que queremos y cuál es nuestro propósito, van a honrar eso. Si yo quiero bailar en un bar arriba de la mesa, lo voy a hacer con toda decisión y lo voy a dar todo porque lo decidí y me voy a cuidar y voy a enaltecer eso. Si quiero representar danzas súper étnicas, antiguas y representar la identidad del pueblo, también lo voy a hacer con, con todo el orgullo porque lo decidí. Entonces, de verdad se trata, esta ponencia más bien tiene que ver con invitarlas a reflexionar de su propio proceso, ¿sí? De sus procesos, de sus opciones. No decirles que hay entretenedoras buenas, entretenedoras malas, entretenedoras de calidad, otras no. Es que vean esta carga que ha tenido el concepto y que decidan, que piensan, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Me siento como parte de esto o no, en realidad? Y si me siento parte, ¿qué decisiones voy a tomar al poner en escena lo que es esta forma? ¿Sí? De eso se trata. Aquí tengo algunas fuentes, chiquillas, que usé para esta ponencia. ¿Sí? ¡Ya! ¡Tirirín! Ya, chiquillas. Aprovechen estos 3 minutos que nos quedan. 4. Que me demoré un poco porque estaba esperando que llegaran, porque estaba toda durmiendo. No. Ya, preguntas. Levanten la mano, comenten, hablen cortito, para que puedan interactuar, ¿vale? Increíble, hermosa. Hola, hoy no viene, gracias, están todas saludando aquí, qué lindas. Ya, pero díganme si les hace sentido, yo sé que están dormidas, pero díganme si les hace sentido o no. Hola, Inger, díganme si les hace sentido o no, ¿qué sienten? ¿Quieren quedarse pensando en esto? La Juanita con el corazón. Juanita, habla. Te voy a interpelar. Rompe el hielo. Eso, muy bien. No, es que estaba pensando que, bueno, lo hemos hablado harto contigo, Pau, que finalmente tiene que ver con las luchas incluso del feminismo en cuanto al derecho a ser libre dentro de la danza. Es como, si queréis depilarte, no depilarte, si queréis andar con lo que queráis, finalmente ser fiel con una misma, pero claro, tenemos un sistema que genera tanta opresión que es una lucha continua que tenemos que acompañarnos entre nosotras a generar como este entendimiento de la propia identidad. Y la danza siento que es correr, preguntarse esas cosas a nuestra vida cotidiana, como a mí me pasó mucho con la danza eso, puntualmente, es como, me gustan mucho los colores, como que hay cosas que te van, o me gusta mucho tener otro tipo de sensualidad, entonces te vais preguntando ese tipo de cosas en la danza y que después lo lleváis a la vida, y finalmente las entretenedoras se fueron adaptando, pero siempre tuvieron un tipo de tenerse vivas dentro de lo que esencialmente les importaba, que era bailar. Entonces, yo siento que todo tiene que ver con ese concepto que viene mucho del feminismo que reúne todo eso. Sí. Piense en lo último que dijiste. Y de hecho... Y hermoso todo. De hecho, yo creo que las más reivindicadoras mujeres del Medio Oriente son las bailarinas. O sea, el ejemplo de la mujer libre, de quién quiere ser, porque por algo las niñas se miran al espejo y todavía quieren ser Samia Kamal. No es solamente por el brillo, no, es porque es una mujer que representa
es una libertad que me muestra al bailar, al expresarse como se expresa. ¿Para qué decir Fifi? O sea, ella, yo creo que como la estandarte es como la Simone de Beauvoir de Egipto. Porque pasa por otros lados esta emancipación, ¿me entienden? No podemos compararlo con nuestra realidad, así como no podemos compararnos nosotras con Francia, por ejemplo, ¿cierto? Yo pensé en algo, Juanita, cuando estaba hablando también, que una piensa entretenedoras, traje 2 piezas, sensualidad, pero las calvelias, gitanas de India, también son entretenedoras, muy. Ellas van incorporando elementos para que el show sea mejor, lo van adaptando, se cambian el vestuario. O sea, de verdad no crean, no sigan pensando que es una sola cosa, porque ahí seguimos manteniendo esta carga valórica, ¿cierto? Y estos juicios respecto al concepto. Yo creo que la lucha precisamente es darlo vuelta a nosotras mismas, que estamos ahí, ¿cierto? Dar un mensaje, dice la Julia. O sea, claro, damos un mensaje con todo, con cómo nos conectamos con la audiencia, con lo que nos ponemos, con la cara que ponemos, con dónde bailamos, si bailamos en la calle, bailamos en el escenario, todo dice algo, finalmente. Mi pregunta es, ¿eso lo pensaron? ¿Lo decidieron? ¿Y les gusta o no? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Creo que va relacionado con... Ya, no, estoy leyendo el coso. Todas llevamos una entretenedora dentro de nosotras, dice la Giovannina. O sea, por algo hacemos esta cuestión, yo ahí quería llegar. O sea, no me la vendan, no me la nieguen. No, perdón. O sea, no. Y ahora todo el mundo sube el video al Instagram y, mira, te voy a bailar lo que aprendí hoy día. Perdón, o sea, somos todas entretenedoras. ¿De qué me estáis hablando? Todo siempre se conecta contigo, Pau, porque... ¿Cuál es nuestro lugar en la historia, en el mundo, en la vida, en la sociedad? Es que, claro, yo no puedo hacer algo si no me lo pregunto. Por eso termino pensando estas cosas. Porque, o sea, quizá a veces como que le pongo mucho a la reflexión, me doy muchas vueltas. Pero para mí es algo natural, como de todo lo que decido en la vida. Entonces, si esto forma una parte tan importante de mi vida, es mi pega además, me lo tengo que preguntar, ¿cierto? Nadira dice, me dieron una cachetada de sentido, una carga energética para mi conciencia. Qué linda. Y lo agradece. Hay cosas que no ignoro, no lo sabemos defender. ¿Recuerda lo que pasó en la televisión? Pero claro, cuando Antonio Bodanovich habló, pura wea, lo voy a decir literalmente, no lo voy a censurar. Claro. Lo que pasa que, por eso a mí, yo me acuerdo de eso, que fue en Chilevisión, ¿se acuerdan? Un programa de talento y que salió una niña haciendo una danza como faraónica y estaba como desnuda, y el Antonio Bodanovich se rió mucho, fue muy machista con todo lo que dijo, y por supuesto que menospreció la danza de ella, lo que menos le importó, no habló de eso. Y claro, hubo toda una controversia entre las bailarinas, como de decir algo, y a mí me interpelaron, porque como yo soy media como habladora y vocera, me gusta ser líder de opinión, no lo niego, pero en ese momento me sentí un poco dividida, quizás ahora lo tendría más claro, pero en ese momento yo decía, vamos a decir algo, pero en el fondo lo que vamos a hacer es atacarla a ella, que cómo sale desnuda, cómo va en contra de lo que se supone que es esto, que es elegante y que no sé qué. O sea, ella estaba haciendo algo más realista que nosotros. Porque estaba haciendo una danza que de verdad existió en el Egipto faraónico, de destreza, de acrobacia, con un pañito nomás que usaba la sacerdotisa. Lo que hizo ella era más basado en un hecho real que lo nuestro. Entonces, claro, ahí está el tema. Como en el fondo esa controversia era porque a nosotros también nos hace sentido esta carga que tiene el concepto de entretenedora. Y yo lo que decidí es que no me importa. O sea, una vez también estaban hablando como precisamente de eso, de la erotización de la danza, de los movimientos, de que nuestra danza es sensual, no sexual. Perdón, es sexual igual. O sea, la yihad, ¿qué hacen? ¿Dónde bailan? En la fiesta de la ajena. En la fiesta de la ajena. ¿Qué pasa en la fiesta de la ajena? Es para la novia, que se va a casar. ¿Qué hace la yihad? Le dice, oye, en la noche de boda va a pasar esto. Y te habla explícitamente de la vulva, del coito, y de cosas que en otros, nadie más le habla, además. Imagínense lo importante. ¿Es una alusión sexual? ¡Claro! ¡Claro! Y eso es hermoso. Es como una iniciación.
El problema no es que eso esté presente, el problema es cómo es visto. Lo que dice, exactamente, la Pam me dice, saquemos el morbo. Exacto. No es, oh, mira qué cochina. Viste que hasta yo me he sorprendido diciéndolo como de broma a mis amigas. Tengo amigas que son muy conectadas con la sexualidad y viven su sexualidad muy libre y plenamente. Y yo les digo, ay, que eres cochina. ¿Se dan cuenta? Ahí está la carga igual. Y parece una broma, pero no lo es. La lucha continúa porque estamos demasiado con el cerebro lavado. Entonces, obvio que es imposible tenerlo todo resuelto. La carga moral de la sexualidad todavía instalada, dice la Juanita. Totalmente. Eso es en el fondo. Entonces, el problema no es que esté eso ahí, el problema es que nos da miedo también, y lo entiendo. Lo que nos vean, cómo nos ven, cómo nos van a catalogar. Ah, tú no eres artista, mira lo que te pusiste. A mí me pasó una vez que hice una danza con muy poca ropa, pero porque la danza lo ameritaba, digamos. Nadie se fijó en lo que hice, ni en mi creación, ni nada. Todo el mundo me dijo, ay, pero ¿y tú no eras que eras folclórica? Y también como que uno se va autoetiquetando, o sea, no. Si somos, claro, nos interesa la cultura, sí, por eso estamos aquí, ¿cierto? Pero también somos artistas. Entonces, si su creación amerita ciertas decisiones, háganlo, seamos libres, ya basta. Basta. O quieren seguir bailando siempre igual las mismas canciones con el mismo traje, por siempre. Bien, si quieren está bien también, está bien, todo bien con eso, pero tenemos más opciones, no lo olviden. Si nos vamos a etiquetar, que sean positivos. Me encanta lo que dice la Pame, exactamente. Ya, faltan 3 minutos para las 11, así que voy a dejarlo hasta acá, para que la próxima expositora, que es la Pame precisamente, pueda difundir su link, y para que ustedes se preparen para la próxima ponencia. Este es un tema que yo podría hablar todo el día. Debatirlo todo el día. Solamente quería hacerle un empujoncito nomás, como un empujoncito. Así que recuerden que la ponencia está grabada. Si les queda resonando esto, me escriben por interno y seguimos debatiendo. Pero ahora quedan 2 minutos para la otra charla, para otra ponencia. Así que nos vemos en la siguiente. Viene Pame Valdés y va a hablar de la diosa. Mira qué conectado. Mira qué conectado. Ya llegué ya. Nos vemos. Gracias. Entren. Pueden entrar y dejarlo ahí. Y después vienen, ¿ya? Ya, nos vemos. Link en Zoom.